Durante esta última semana, los sucesos más importantes que hemos tenido en el plano económico mundial han sido esas pinceladas que ha estado soltando la Fed de lo que podría hacer en la próxima charla. Ya los expertos dicen, prácticamente asegurando, que la Fed va a subir otros 0,5 puntos más y que ese pivote esperado en los mercados no va a suceder de momento. Como siempre, os iré informando en el canal de todo lo que sucede en este ámbito, ya que es sin duda el más importante y lo que va a afectar más a los mercados, tanto a los tradicionales como al mundo de las criptomonedas. Por otra parte, tuvimos el foro de Davos, donde había muchas personalidades del ámbito empresarial, varias de las personas más ricas del mundo, que soltaron algunas perlitas, algunas conclusiones y sobre todo sus predicciones de cara a los próximos años, como la que veremos en el día de hoy del tercer hombre más rico del mundo, y que nos puede llevar a pensar un poco más allá en todo lo que podría suceder y si realmente estamos preparados. Como siempre os digo, si queréis estar al tanto día a día de todo lo que sucede en los mercados, en la economía, en el mundo de las criptomonedas, tenéis en la descripción el enlace a nuestro grupo completamente gratuito de Telegram. Ya casi somos 4.000 personas de las que vais entrando día a día, que queréis informaros para estar actualizados en estos temas, y siempre intentamos daros un contenido de valor extra, como digo, de forma completamente gratuita. Además, si queréis profundizar en el mundo del trading, tenéis el plan mensual de nuestra academia por un coste menor a un depósito de gasolina aquí en España, ¿vale? Así que echadle también un ojo los que estéis interesados, y nos vamos directamente con el señor Adani, el hombre más rico de la India y el tercero más rico del mundo, que tras su paso por el foro de Davos habla sobre el futuro de la economía mundial y nos puede dar también unas pautas de hacia dónde va a ir el mundo. Realmente coincide bastante con lo que os estuvimos comentando a lo largo de todo este año pasado 2022, y empieza diciendo que la calidad de las predicciones de los economistas es tan buena como su habilidad para esquiar. Durante este año 2022, los analistas oficiales, los de los bancos, lo de las instituciones, prácticamente no han dado una, pero esto tenemos que ir un poquito más allá para entenderlo, y es que a ellos les interesa. En mi opinión, han dicho lo que tenían que decir para utilizarlo en su beneficio propio, ¿vale? Y obviamente dijeron lo que le estaban mandando decir desde arriba, ya me entendéis. Y antes de continuar, recordaros las nuevas promociones que tiene el exchange de Zumex, uno de los patrocinadores del canal y, como veis, también patrocinador oficial del equipo de fútbol español del Villarreal, que la mayoría ya lo conoceréis, y que están regalando $30 de forma completamente gratuita para todos vosotros. Sí, $30, parte de ellos serán para hacer trading y lo demás, y aparte también las ganancias que obtengáis con ese bono completamente gratuito, también son retirables. Así que no solamente podéis ganar esos 30 completamente gratis, sino que podéis llegar a ganar mucho más sin tener que arriesgar vuestro propio dinero. Aquí también en nuestro grupo de Telegram tenemos los requisitos, que también os dejaré en la descripción este post para que lo hagáis paso por paso. El primer paso es registrarse sin KIC, ¿vale? No necesitáis hacer KIC desde el link que os dejaré. Después tendríais que depositar $22 en criptomonedas. Tenéis la red de UST de TRC20 para no tener comisiones, y en ese momento te darán $20 de bonus para hacer trading. Este bonus en concreto no es retirable, pero los beneficios que obtengas operando con ese bonus sí, o sea, estás tradeando gratis, solo puedes ganar, porque eso que ganes también será retirable. Al haber depositado esos $22, te mandarán $10 extra en criptomonedas de regalo al rellenar este formulario de Google, que también lo tendréis todo en la descripción, con tu wallet de Zumex, ¿no? Tendrás que colocar la wallet que tienes de Zumex al haberte ya registrado y haber hecho ese depósito. Y después, lógicamente, puedes retirar esos $22 más los $10 que te acaban de regalar, y encima aún te quedan esos $20 de bonus para hacer trading, que si ganas cualquier cantidad vas a poder también retirarla. Si por ejemplo
pones esos $20 a largo plazo en Bitcoin, cuando se multipliquen podrás retirarlos sin ningún tipo de problema. Dinero completamente gratis simplemente haciendo esos pasos. Y os preguntaréis, ¿pero qué gana el exchange regalando dinero? ¿Por qué hacen esto? Zumes es un exchange nuevo que lo primero que ha hecho ha sido ir junto al Villarreal y decirle, oye, te pagamos estos tantos millones para que nos patrocines en tu equipación. Y estamos hablando de un equipo de fútbol de primera división. Imaginaros lo que le han tenido que pagar. Y esto es porque es un exchange que ha pasado ya todos los trámites, que están en esa etapa de marketing y que nos ofrece unas cuantas cosas muy interesantes y que no habíamos visto aún en el mundo de las criptomonedas. En primer lugar, tenéis aquí arriba que tenemos también la opción de pulsar en DEX y de conectar nuestra wallet de MetaMask directamente y hacer todo esto de forma descentralizada. Es una empresa, un exchange que en su misma página nos permite acceder a su exchange descentralizado y a su exchange centralizado. Una absoluta locura, con solamente un clic. Después pues nos ofrecen todas las opciones que tenemos en todos los lados, comprar criptomonedas, Express, P2P, nos ofrece también ese estudio de mercado y sobre todo también tenemos las opciones de copy trading y de hacer trading normal. Le daríamos a USDT Perpetual, que es el que tenemos que utilizar para operar con USDT. Tenemos aquí también la opción de ponerlo en oscuro, nocturno, para aquellos que no nos gusta que nos dé la luz blanca en los ojos. Y como veis es muy sencillo de operar. Tenemos las órdenes en limit, las órdenes en market, las condicionales, tenemos también diferente apalancamiento, incluso, ojito, hasta por 150, que esto sí, algunos exchanges no lo tienen, pero Zumes tenemos hasta por 150 apalancamiento. Recordad que esto es solo para traders más expertos, no os metáis en operaciones apalancadas, o al menos que sea un apalancamiento por 2, por 3, no nos volvamos locos, porque recordad que sí, podemos ganar más con apalancamiento, pero también podemos perder más y mucho más rápido. Vamos a ir aquí para poder colocar las cantidades en USDT en vez de que nos salga pues cantidades en Bitcoin, y por ejemplo si pusiéramos $100 ya en operación de market le daríamos a Open Long por ejemplo y ya nos compraría al momento. Ya también sabéis, si damos a orden limit sería para esperar el precio en algún punto, por ejemplo que si Bitcoin llegara a 22.500 nos comprara esos $100, ¿vale? Le daríamos a abrir long o abrir short. Tenemos también por aquí para colocar los stop loss, los take profit y todo esto, ¿vale? Y luego aquí abajo ya os saldrían las operaciones. Muy sencillo como cualquier exchange, pero como veis se lo están currando muchísimo. Ya han lanzado ese producto brutal de meter también su exchange descentralizado en la misma página y que tan solo con un clic podamos acceder a él según nuestras necesidades. Así que bueno, yo que vosotros lo probaría, yo llevo ya bastante tiempo utilizándolo y con muy buenos resultados. Sin duda podría decir que va a ser una de mis plataformas para hacer trading de forma diaria favoritas, ¿vale? Así que tendréis todos los enlaces en la descripción, el paso a paso para conseguir esos $30 que podrían ser más completamente de forma gratuita y bueno, dadle una oportunidad. Las reglas se han reescrito pero de forma totalmente imprevista. Esta avalancha de riesgos no tiene precedentes y esta confluencia de problemas crea un efecto compuesto mucho mayor o una policrisis. Recordáis que hace un tiempo os dije que probablemente esta recesión, esta crisis fuera la mayor de toda la historia. Bueno, pues van por ahí los tiros. Además de esta continua fragmentación geoeconómica, geopolítica, estamos también asistiendo al desacoplamiento de China y Estados Unidos, que va a tener unas consecuencias globales masivas y diluirá gravemente esa globalización económica. Las grandes potencias ya se están dando cuenta que tienen que invertir en su propio país, no hacia afuera, sino intentar tener las materias primas, los recursos necesarios para, en caso de problemas, poder abastecerse a sí mismas y no depender de otros países. Por ejemplo, recordaréis aquel vídeo donde os comentaba los planes que estaba poniendo en marcha China, ¿no? Comprando el máximo petróleo fuera de su país a buen precio, además por esa amistad que tenía con
con Rusia y que se estaba cerrando muchísimo para poder posicionarse en el futuro, poder tener una gran ventaja competitiva sobre el resto de los países. Y en el caso de que le pidieran ayuda o le pidieran, por ejemplo, petróleo, China podría vendérselo a un precio muy superior. ¿Por qué? Porque sabrían que ellos no tendrían otra opción y tendrían que comprárselo al precio que fuera. El milmillonario ve aquí una oportunidad para la India, que por cierto ya es el país con más población del mundo, ya han superado a China y se espera que siga así al menos durante unos cuantos años, hasta que algunos países de África lleguen a superarla, y augura una diversificación de la cadena de suministros, una vez que Occidente reduzca su dependencia de Rusia y China. Que esto es otra cosa que os llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que de cara a los próximos años la mejor inversión, el mayor progreso va a estar en esa zona, en países asiáticos, la India, incluso Filipinas, y por ahí además tenemos Taiwán, que es la superpotencia de cara a los semiconductores, y bueno, ya veis por dónde van los tiros, ¿no? Que auguro que Estados Unidos, bueno, se quede ahí un poquito a medias, que se estanque ese crecimiento del país, que Europa sea la zona más afectada de todo el mundo por el estilo de políticas que están haciendo, que no llevan a ningún lado. Y después tenemos también por el medio Arabia Saudí, también Dubái, todas estas grandes ciudades donde están haciendo proyectos multimillonarios y que al menos están teniendo un estilo de políticas monetarias de atraer a inversores y de aprovechar los recursos que tienen, todo este petróleo, para conseguir crecer más y más. Se esfuerzan de cara al futuro, al contrario que, por ejemplo, pasa con Europa. Las relaciones entre países van variando en función de intereses y no de lealtades a día de hoy. Ningún país quiere hacer una apuesta única. Subraya también que la transición energética hacia las energías renovables está dando muestras de responder a los intereses nacionales de los países, al tiempo que se empieza a reconocer ampliamente que también necesitamos un plan un poquito más pragmático de esa transición energética que de momento incluya a los combustibles fósiles. Otro tema que también comentáramos sobre esas malas políticas medioambientales que habían incluido ya hace bastantes años y que lo único que estaban haciendo era empobrecer de forma completamente insostenible a varios países, sobre todo en la zona europea. En tercer lugar, el magnate indio ha puesto el foco en la inteligencia artificial y alude, por ejemplo, a ChatGPT como un momento transformacional, la punta de lanza de lo que potencialmente puede ser una revolución como la de los semiconductores en el último medio siglo, y advierte que China está claramente a la cabeza de esta nueva carrera tecnológica, lanzando también ese comentario de que en los últimos años los artículos académicos que se han lanzado respecto a este tema en China fueron prácticamente el doble de los que hicieron en Estados Unidos, ¿no? Al final es lo que comentamos. Estados Unidos yo creo que ya ha llegado a su peak, a su máximo, y ahora ese cambio de ciclo económico va a favorecer sí o sí a China. Por último, se muestra moderadamente escéptico con el supuesto retroceso de la globalización, argumentando que es casi imposible que un país o una empresa se desacople y se vuelva completamente autosuficiente. Sería demasiado agotador y prolongado para su economía. Sin embargo, sí ve oportunidades en este desacoplamiento de Occidente hacia China y Rusia para potencias emergentes como Brasil, Oriente Medio o los países africanos. Lo mismo que llevamos comentando en este canal todo el año pasado. Pero su optimismo es especialmente reseñable con respecto al caso de la India, que podría ser el principal punto brillante de entre varias de las grandes economías, destacando el papel que han jugado los empresarios indios en el foro de Davos. No sé si lo sabéis, pero un detalle muy importante de la India, para que veáis al nivel al que han llegado, es que si le echáis un ojo a la tabla de sueldos de Estados Unidos por nacionalidad, es decir, de qué nacionalidad son los trabajadores que sueldos más altos tienen en Estados Unidos, ya lo adivináis, ¿no? Pues sí, de la India. Y esto es porque también en su país todas aquellas personas que tuvieron acceso a una buena educación han ido más allá, tienen un sistema de estudio y tienen unos programas empresariales fuera de lo normal y no al alcance de muchos países. Han estado creando, digamos, en silencio una gran potencia en muchos sectores y ahora en los próximos años verán todos los beneficios que han
han dado estas buenas políticas de los últimos años. Obviamente también hay que decir que aún queda mucho por hacer, hay mucha gente en la pobreza y todo esto, pero nosotros nos vamos a centrar solo en el plano económico y en el plano empresarial. Y bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo hablando un poco más sobre la India, sobre mis impresiones, que al final son exactamente las mismas que os comentaba hace un año. La India va a ser uno de los países que nos ofrezca más oportunidades a los inversores y también a todas aquellas personas que estén buscando un tipo determinado de trabajo, sobre todo relacionado con las redes y con la tecnología. Os digo esto también para que si alguno de vosotros está en esa etapa de transición y busca algo de este estilo, que le eche un ojo a las oportunidades que podría tener en la India, porque, repito, es uno de los países del futuro. Recordad que en la descripción tenéis nuestro grupo gratuito de Telegram, también nuestra academia de análisis de mercados financieros. Muchas gracias, reventad el botón de likes si os ha gustado el vídeo, compartidlo, lo que queráis y nos vemos en el próximo. Adiós.